Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informar sobre la reunión ordinaria de otoño del Consejo Europeo. Tal y como figura en el documento de conclusiones adoptado en esta reunión, los temas que hemos tratado son migraciones, agenda digital, seguridad y defensa, relaciones exteriores y Brexit. También hemos debatido el futuro de la Unión Europea y los próximos pasos que deberemos tomar para seguir avanzando en nuestro proceso de integración. El Consejo Europeo ha otorgado especial importancia a la cuestión migratoria, que constituye, como saben, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Valoramos favorablemente que estas conclusiones pongan el énfasis en la dimensión exterior de este fenómeno y muy particularmente en el diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios. Este enfoque, que España siempre ha defendido, está siendo eficaz, como demuestra la reducción de los flujos en el conjunto de la Unión Europea en casi un 70%. El Consejo Europeo ha acordado hacer un seguimiento estrecho de las rutas occidental y oriental del Mediterráneo a la luz del reciente incremento de flujos en ellas. Asimismo, ha prestado particular atención a la ruta del Mediterráneo central, la principal vía de entrada a la Unión Europea. En este sentido, he tenido ocasión de transmitir a mi homólogo italiano Paolo Gentiloni mi satisfacción por la reducción en el número de personas que han fallecido y en el número de entradas irregulares a lo largo de este año. Me gustaría destacar que desde el año pasado las operaciones marítimas de la Unión Europea en el Mediterráneo, en las que España, como saben, lleva a cabo un importante despliegue de recursos, rescataron a 155.000 personas. También hemos hecho un llamamiento a aumentar las contribuciones al Fondo Fiduciario para África, cuyo principal objetivo es combatir las causas profundas de la migración, creando oportunidades económicas, especialmente para los jóvenes, así como luchar contra las redes de inmigración irregular en cooperación con nuestros socios. España ha anunciado que en breve aumentará su contribución a dicho fondo. Estamos convencidos de que mientras subsista el subdesarrollo y la falta de oportunidades en África, continuará la migración irregular. Este Consejo Europeo también ha dedicado, como saben y les recordaba al principio, su tiempo a la agenda digital. La digitalización es una cuestión clave para la competitividad de nuestras economías y el bienestar de los ciudadanos. Europa no puede quedarse atrás y por ello es necesario avanzar y tomar decisiones. Un primer debate sobre estos temas se produjo hace unas semanas en la cumbre de Tallinn y precisamente de cara a dicha cumbre España presentó un documento junto con Francia, Alemania e Italia en el que identificamos 3 ejes de actuación. Establecimiento de unas reglas de juego equilibradas. Esto afecta tanto al ámbito fiscal como a la normativa en general. En el ámbito fiscal, la fiscalidad, pensamos, debe gravar igual los productos y servicios con independencia de si son o no digitales y además debe tener en cuenta el lugar donde las empresas generan beneficios y no tanto el lugar del establecimiento físico. En segundo lugar, poner en marcha actuaciones concretas para impulsar lo digital, por ejemplo, en ámbitos como infraestructuras, formación o impulso a la creación de plataformas europeas. Y en tercer lugar, garantizar un entorno digital seguro que promueva la confianza. Para ello es fundamental una regulación adecuada del uso de los datos y fomentar la ciberseguridad. Durante la cena de ayer hemos tenido oportunidad también de hablar sobre el comercio. El comercio es un elemento esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Y en este sentido los acuerdos comerciales son un instrumento fundamental. Por eso mi gobierno defiende que la Unión Europea concluya acuerdos ambiciosos y equilibrados que extiendan los estándares europeos al resto del mundo. En particular, para España es prioritario el acuerdo con Mercosur, así como la modernización del acuerdo con México. Además, hemos tratado, como en anteriores consejos, los asuntos de seguridad y defensa. En esta ocasión hemos tratado todos aquellos aspectos que están destacados en la agenda europea, como la cooperación estructurada permanente, la PESCO,
que podría establecerse en los próximos meses y que esperamos impulse esta renovada política común de seguridad y defensa. España, desde el principio, se encuentra entre los países más activos en la definición de esta cooperación y quiere formar parte de ella. Creemos que con la PESCO podremos desarrollar juntos mejores capacidades para la defensa europea y ello redundará sin duda en una defensa mejor también en España. También hemos abordado la crisis de proliferación nuclear provocada por el comportamiento irresponsable de las autoridades de Corea del Norte. En este contexto, hemos exhortado nuevamente a esas autoridades a cumplir las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad y abandonar todos sus programas nucleares y balísticos. Asimismo, nos hemos felicitado de la reciente adopción por el Consejo de Asuntos Exteriores, el pasado 16 de este mes, de un conjunto de medidas restrictivas autónomas de la UE, que ha actuado así de forma decidida para complementar y reforzar el régimen de sanciones establecido en el marco de las Naciones Unidas. Tratamos igualmente el acuerdo nuclear con Irán. España siempre ha defendido el Plan de Acción Integral Conjunto aprobado por unanimidad en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Constituye un elemento clave de la arquitectura de no proliferación nuclear y es fundamental para la seguridad de la región. Debemos seguir siendo firmes en el seguimiento de su aplicación, que ha verificado satisfactoriamente. La Unión Europea y sus Estados miembros hemos expresado continuadamente nuestra voluntad de jugar un papel constructivo para garantizar un entorno regional más estable, pacífico y seguro. Esta mañana hemos tenido un desayuno de trabajo para debatir sobre el futuro de Europa. Este desayuno se inscribe en la agenda de líderes que ha puesto en marcha el presidente Tusk, que considero una iniciativa muy positiva. En las últimas semanas hemos contado con otras aportaciones y es importante, así lo pensamos todo, dar un impulso político a los temas más relevantes para el futuro de Europa. Mi posición sobre este asunto es conocida. Necesitamos más y mejor integración. Estoy convencido de que la Unión Europea ha sido, es y seguirá siendo una fuente primordial de bienestar para los ciudadanos. Debemos continuar trabajando para su reforzamiento y respondiendo a las preocupaciones de la gente, como la lucha contra el terrorismo. A tal efecto, los jefes de Estado y jefes de Gobierno hemos acordado intensificar nuestro trabajo conjunto. Un desafío fundamental para el futuro de Europa es la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Debemos asegurar que el euro funciona bien y que sus beneficios llegan a todos. Esto ha sido destacado como una prioridad por el presidente Tusk y estoy completamente de acuerdo. El euro debe avanzar hacia la unión fiscal con un presupuesto común, un ministro de Finanzas y eurobonos. En otro orden de cosas, la primera ministra del Reino Unido y el negociador jefe Michel Barnier nos han informado hoy sobre el estado de las negociaciones para el Brexit a la luz del discurso de la primera ministra en Florencia el pasado 22 de septiembre. Hemos dado la bienvenida a los recientes avances en esta negociación de capital importancia. También hemos acordado evaluar el desarrollo de la negociación en nuestra próxima reunión de diciembre para determinar si es posible empezar a tratar el marco de futuras relaciones y las eventuales medidas transitorias. En las próximas semanas se llevará a cabo preparativos internos a 27 a tal efecto. He insistido, como vengo haciendo desde el principio, que la máxima prioridad deben ser los derechos y los intereses de los ciudadanos. Debemos proporcionarles certeza y minimizar el impacto de esta decisión política en sus vidas. La unidad de los 27 es fundamental para asegurar la mejor defensa de nuestros intereses. En este sentido, el negociador de la Unión, Michel Barnier, cuenta con nuestro pleno apoyo y confianza. Finalmente, quisiera destacar que en este Consejo Europeo se ha planteado la posibilidad de activar el Fondo Europeo de Solidaridad para contribuir a la reparación de los enormes daños causados por los incendios que recientemente han golpeado Portugal y España. El primer ministro Costa y yo hemos acordado trabajar conjuntamente para movilizar dicho fondo.
La solidaridad es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Vamos a hacer todo lo posible, sin perjuicio de las medidas que cada uno en su país adopte cuando lo estime oportuno y conveniente. Nosotros en la próxima semana, sin perjuicio de eso, repito, los dos primeros ministros vamos a hacer todo lo posible para que nos ayude a hacer frente a la devastación causada por estos terribles incendios. Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidente. Soy Karina Verdú, de Antena 3 Noticias. Quería preguntarle si nos puede confirmar si, tal y como ha dicho esta mañana Carmen Calvo, una de las medidas que van a aplicar en ese artículo 155 es la celebración de elecciones en enero. Albert Rivera ha dicho esta mañana en Oviedo que al parecer habían pactado que fuera usted mismo quien lo anunciara. Gracias. Pues todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana. Adelante. Presidente, buenas tardes. Alberto Fernández, de La Sexta Noticias. Me gustaría saber si está de acuerdo con el planteamiento del Partido Socialista de aplicar un artículo 155 de manera limitada. Y por otra parte, también me gustaría saber si teme de alguna manera la reacción que pueda haber por parte, sobre todo de los funcionarios en Cataluña, si cree que podría haber algún tipo de resistencia por su parte. Bueno, yo realmente con el Partido Socialista estoy de acuerdo, porque hemos llegado a un acuerdo. Por tanto, las medidas que yo presentaré mañana serán unas medidas acordadas por el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Gobierno. Luego cada uno los califica como estime oportuno y conveniente. Lo único que quiero decir ahora es que el objetivo fundamental de esas medidas es volver al cumplimiento de la ley, porque no puede haber una parte de un país donde la ley no se aplique, donde la ley no exista, y al mismo tiempo volver a la situación de normalidad institucional. Piensen ustedes que si no hubiera intervenido el Tribunal Constitucional, en Cataluña no regiría la Constitución, no regiría el Estatuto de Autonomía. En Cataluña sigue cerrado el Parlamento y, por tanto, los diputados de la oposición no pueden hablar. A mí este miércoles me preguntaban en las Cortes y yo respondía a preguntas de distintos grupos parlamentarios. Allí los diputados de la oposición pues no pueden intervenir porque desde hace un mes y medio aproximadamente no hay sesiones de control y no se puede preguntar al Gobierno. Bueno, comprenderá usted que hay que recuperar la legalidad porque hace 3 días el Tribunal Constitucional ha dicho, después de suspender la ley del referéndum, que era contraria a la Constitución. Entonces, eso es fundamental porque no puede haber un territorio donde el Gobierno no cumpla la ley, porque si no lo cumple el Gobierno, ¿cómo se le va a exigir al conjunto de los ciudadanos que cumpla la ley? Es decir, es una situación disparatada y, por tanto, el objetivo es doble: volver a la legalidad y recuperar la normalidad institucional. Adelante. Jacobo de Regoyos, Onda Cero. Precisamente para que vuelva el imperio de la ley, para que se vuelva a cumplir la ley, ¿cuál es el límite en el uso de la fuerza por parte del Gobierno? ¿Hay algún límite? Gracias. No puedo compartir el tenor literal de su pregunta, el límite en el uso de la fuerza. La utilización del artículo 155 no presupone usar la fuerza. Es un instrumento que está recogido en la Constitución española y que es similar a otros instrumentos que están recogidos en las constituciones de los diferentes países europeos. Por tanto, no puedo compartir eso. Y el límite, si se refiere al límite temporal, pues es algo que no está determinado, pero lo que importa es, como le he dicho, recuperar la legalidad y la normalidad institucional. Como usted puede comprender perfectamente, esta es una medida que se toma en última instancia. Hemos sido muy prudentes, hemos intentado por todos los medios no llegar a una situación difícil, pero comprenderá usted que es muy difícil que un país, un gobierno de la Unión Europea, cuando se liquida la ley, se liquida el Estado de Derecho, leyes que han sido declaradas contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional, pues se ignora absolutamente, se dice que están en vigor, se celebran referéndums sin garantías ninguna. Comprenderá que hemos llegado a una situación límite. Y creo que yo evidentemente no defiendo las posiciones del Gobierno de Cataluña, pero es que creo que las han defendido francamente mal. Se lo digo con absoluta
franqueza, no se puede, después de las facilidades que se le han dado, simplemente se le pidió que dijera que no había procedido a declarar la independencia, lo cual es una petición muy razonable, porque no es lo mismo que lo haya hecho que no lo haya hecho. Pero además de eso, tenemos la ley del referéndum, tenemos las derogaciones de la Constitución española, tenemos un sinfín de decisiones adoptadas en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución, y eso lógicamente pues nos obliga a actuar, y vamos a actuar conjuntamente pues partidos que algo representamos en el conjunto de España, como es el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y hemos llegado a ese acuerdo y a esa conclusión porque diera la sensación de que es lo que se pretendía por parte de algunos. Insisto, hemos sido enormemente prudentes, hemos pensado mucho las cosas, lo hemos advertido y lo hemos avisado, pero si hay algo que no se puede aceptar de ninguna de las maneras es que un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley. Y para eso, para terminar con esa situación, está la propia ley, que es el artículo 155 de una Constitución, que es la nuestra, y que, repito, es un artículo que figura en otras muchas constituciones europeas para situaciones de grave daño al interés general nacional. Adelante. Muchas gracias. Ana Pisonero, de la Agencia Europa Press. Presidente, ¿teme más violencia el Gobierno si finalmente se aplica el artículo 155? ¿Ha dado por zanjada la crisis o no crisis con el Gobierno belga, que fue un poco crítico con la violencia que se vio durante el referéndum? Y por último, no sé por qué no utilizó la oportunidad que le brindaron sus socios para explicar anoche la situación en Cataluña y un poco aplacar la incertidumbre que hay en ciertos países europeos, un poco por la situación que se está viviendo en Cataluña, que es un claro desafío al Estado de la ley. Pero no sé por qué el Gobierno no aprovechó esa oportunidad, ¿no?, para un poco, pues para tranquilizarles. Gracias. El orden del día lo hace, como usted sabe, el presidente del Consejo Europeo, es decir, lo hace el señor Tusk, y este asunto no figuraba en el orden del día, y yo estoy de acuerdo que no figure en el orden del día porque este es un asunto nacional, este es un asunto de España. Otra cosa diferente es que este asunto pues también le afecte y le preocupe a los dirigentes europeos, y todos lo que han hecho es apoyar la posición de España, lo cual es muy lógico, porque mire, la Unión Europea es un proceso de integración, es ya nuestra casa, ha comenzado antes incluso del Tratado de Roma, y la Unión Europea se basaba en 4 o 5 principios básicos, que eran la democracia, la ley, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos, y todo eso ha sido objeto de atentado por las últimas decisiones que han adoptado las autoridades de Cataluña. Es decir, se han saltado la ley, y el imperio de la ley es uno de los principios básicos de la Unión Europea. Se han saltado lo que es el Estado de Derecho, otro de los principios básicos de la Unión Europea. Le han privado a los diputados de la oposición de sus derechos a ejercer el control del gobierno. Figúrese usted que yo decidiera cerrar el Parlamento Nacional y que nadie me pudiera preguntar. Sería una situación escandalosa. Pues eso es lo que está ocurriendo, todavía está ocurriendo, porque todavía hoy no pueden hacer preguntas ni control al gobierno los diputados de la oposición. Entonces esto es algo que va directamente contra lo que son los principios básicos y fundamentales de la Unión Europea, y por eso a nadie puede sorprender que los dirigentes de la Unión Europea pues apoyen la posición española. Y yo, de luego, con el señor primer ministro belga nunca he tenido ningún problema. E insisto, el orden del día no lo hago yo, pero en cualquier caso yo estoy de acuerdo en que este es un tema nacional de España y que por tanto no tiene por qué debatirse. Otra cosa es que yo agradezca las posiciones a favor de todo el mundo.